Vanguard School, curso de álgebra. Elementos algebraicos, parte 1. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar tu vida. Álgebra. Es una rama de la matemática que estudia la relación entre la parte constante y la parte variable, y las operaciones que con ella se realizan en los diferentes campos numéricos. Definimos la variable. Variable es todo aquello que varía, es decir, que admite cualquier valor dependiendo de la expresión de la que forme parte. Generalmente se representan por las últimas letras del abecedario, X, Y y Z. Ejemplo de variable podría ser la edad de una persona. Al desconocer le asignamos una variable, o tal vez la temperatura del aire en un determinado día. Al desconocer la temperatura en ese momento, le podemos asignar una variable. Constante. La constante queda definido como aquel valor que no va a cambiar en el tiempo. A esto se le asignan los números o también expresiones como el valor de pi. Por ejemplo, una constante podría ser las dimensiones de una silla. Puede pasar el tiempo y estas dimensiones no variarán. Término algebraico. El término algebraico está formado por constantes y variables, y estas están unidas únicamente por operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación. Un término algebraico está formado por números y letras, mientras que un término aritmético solo tiene el valor de un número. Por eso decimos que es un valor constante. En este caso vemos un ejercicio que nos muestra algunas partes de un término algebraico. El valor 8, que es una constante, lo vamos a conocer como coeficiente. Tenemos las letras que vendrían a ser la base y los números que vendrían a ser exponentes. En conjunto, estas bases con estos exponentes son los que conforman la variable, y en álgebra lo conocemos como parte literal. Importante, los exponentes en un término algebraico no pueden ser radicales ni letras. Observemos la siguiente tabla. En esta tabla, en la primera columna, tenemos los términos algebraicos. Me piden la parte constante, la parte variable y los exponentes. Aquí está representado cada una de las partes. En el primer término algebraico tenemos la parte constante que menos un medio, la parte variable x a la sexta y al cubo y los exponentes 6 y 3. Igual sucede con el segundo término algebraico, con el tercer término algebraico, pero en el cuarto término algebraico observamos que no tiene variables, por lo tanto este podríamos definir que no es un término algebraico sino un término aritmético. Observen cada una de las partes. En el último término algebraico, digamos en el número 5, donde dice menos x a la 7 y a la octava, observamos que no existe ningún coeficiente o parte constante. En estos casos, asumimos que es el valor número 1. Acompañado del 5, la parte constante sería menos 1. Si alguna de las variables no tienen algún número que lo represente, entonces de igual manera asumimos que el exponente es 1. Veamos aquí algunos ejercicios de aplicación. En el primer ejercicio dice, relaciona las siguientes proposiciones con su respectiva constante. Por ejemplo, la cantidad de meses de año. ¿Con quién lo voy a relacionar? Con el valor de 12. Como puedes observar, son expresiones fáciles de poder entender. Los colores de un semáforo, 3. Días de la semana, 7.
las vocales, 5. Ejercicio número 2. ¿Cuántas variables existen en la siguiente oración? Subráyalas. Pedro y su hijo Mario caminaban a orillas del mar en una noche despejada. De pronto, Mario le preguntó a su papá: ¿cuál es el número de estrellas en el universo? Él responde: es una cantidad mucho más grande que el tiempo de tu vida en la tierra. Quizás tan grande como la cantidad de granos de arena en la playa, contestó Pedro. Vamos a comenzar a subrayar todas aquellas expresiones que puedan representarme una variable. Por ejemplo, número de estrellas en el universo. No sé cuántas estrellas hay. Primera variable. El tiempo de tu vida en la Tierra. No sé qué edad tiene, en este caso, Mario. Por lo tanto, es una variable. Cantidad de granos de arena en la playa. También desconozco la cantidad de granos de arena en la playa, es imposible conocerlo, también es una variable. Entonces, como podemos observar, en esta pequeña expresión textual tenemos 3 variables. Siguiente ejercicio. Se tienen las siguientes constantes y variables: -3, x, 7 e y. Me piden determinar cuántos términos algebraicos se pueden formar multiplicando solo uno de los dos números con solo una de las dos letras. Indiquemos. A ver, tomo el valor -3 y lo junto con x. Primer término. Tomo el valor -3 y lo junto con y. Segundo término. Junto el valor 7 y lo junto con x. Junto el valor 7 y lo junto con y. Alguien tal vez estará pensando que puede formar el -3xy o el 7xy, pero si leemos el enunciado me dice que solo debo de tomar cada valor constante con cada variable. En este caso, solo tenemos 4 expresiones que podemos representar. Siguiente ejercicio. Representa mediante términos algebraicos las siguientes proposiciones: la edad de una persona, el doble del número de personas en el mundo, el triple del número de pasajeros que suben a un autobús, menos el doble de la altura de un árbol. Veamos. La edad de una persona, x. El doble del número de personas en el mundo, 2x. El triple del número de pasajeros que suben a un autobús, así es, 3x. Menos el doble de la altura de un árbol. Si la altura de un árbol, que yo desconozco, lo llamo x, y luego le agrego la palabra menos el doble, sería menos 2x. Siguiente ejercicio. Me dice, completa el siguiente cuadro. Tenemos un cuadro con 3 columnas donde tenemos que representar la parte constante y la parte variable. Primer término algebraico, parte constante, 3. Parte variable, x. Observa bien que x no tiene exponente. Parte constante, 1. Pero ¿dónde aparece el 1? El 1 está delante del x. Recuerda, si algún término algebraico no está acompañado de ningún coeficiente a simple vista, entonces asumiremos que el número que lo acompaña es el valor de 1. Parte variable. Parte constante, 5. Parte variable, x al cubo. Parte constante, menos 2. Parte variable, x al cuadrado y. Parte constante, 1. Parte variable, x al cubo, y, z cuadrado. Ejercicio 6. ¿Cuántas de las siguientes proposiciones son verdaderas? Los números son constantes. ¿Sí? Los números no son variables. Verdadero. ¿Las variables se representan con números? No. Por el concepto anterior, sabemos que las variables se representan por letras. Por lo tanto, este enunciado es falso. 5 es una variable. Por los dos conceptos anteriores, 5 es una constante. Por lo tanto, no puedo afirmar que 5 es una variable. Falso. Entonces nuestras respuestas son verdadera,
falsa y falsa. ¿Cuántas de las siguientes proposiciones son verdaderas? Solo la número 1 será verdadera. Ejercicio número 7. Luego de hallar el área de las siguientes figuras, indica cuál de los resultados son constantes y cuáles son variables. Bueno, recordando por geometría, el área de un cuadrado se determina como lado al cuadrado. Entonces, si el lado vale 4, elevado al cuadrado sería 16. Esto es un resultado constante. La segunda figura es un rectángulo y el área de un rectángulo se determina como largo por ancho. Al desconocer los valores de largo y ancho, entonces este ejercicio número 2 o esta figura número 2 habrá quedado representada como A por B. No es constante, esto es variable, porque la respuesta va a depender de los valores que pueda tomar A o B. En el ejercicio número 3 o en la figura número 3, queremos el área de este círculo. Y el área del círculo sería pi por radio al cuadrado, según geometría. Al reemplazar, vemos que el área sería 4pi. No te olvides que pi es un valor constante. Multiplicado por 4 seguiría siendo un valor constante. Por lo tanto, la figura 1 y la figura 3 son constantes, mientras que la figura 2 es una variable. Si debemos de marcar una respuesta, sería esta. Constante 1 y 3, variable 2. Ejercicio número 8. Utilizando términos algebraicos, representa las siguientes proposiciones. 2 veces el número de postulantes a la universidad. Como no sé cuántos están postulando, yo lo llamaré X. Entonces, esto de acá sería mi variable, el número de postulantes. 5 veces el dinero que gasté. Como no sé cuánto gasté, quiere decir que el dinero que gasté sería mi variable. Menos 3 veces el número de colegios del Perú. Como desconozco el número de colegios del Perú, entonces esa será mi variable. Menos 8 veces el área de un cuadrado. Al desconocer el área de un cuadrado, esa será nuestra variable. Ahora le comenzamos a agregar las expresiones algebraicas. 2 veces el número de postulantes, 5 veces el dinero que gasté, menos 3 veces el número de colegios, menos 8 veces el área de un cuadrado. Bien, eso es todo hasta la siguiente clase.